Se han hecho películas, series, documentales, pero la expedición de Franklin sigue siendo uno de los misterios más inexplicables de la historia. En mayo de 1845, dos imponentes navíos británicos, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron del puerto de Greenhithe, Inglaterra, con un objetivo ambicioso: atravesar el legendario Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectaba el Atlántico con el Pacífico a través de los helados territorios del Ártico canadiense. A bordo viajaban 129 hombres bajo el mando del capitán Sir John Franklin, un veterano explorador polar que había dedicado gran parte de su vida a los peligros de los mares del norte. Los barcos, equipados con cascos reforzados, maquinaria de vapor y provisiones cuidadosamente preparadas, parecían listos para enfrentarse a la naturaleza implacable, pero incluso la más avanzada tecnología de la época no podía garantizar la supervivencia en aquel entorno hostil y desconocido. A finales de 1846, la tragedia comenzó a gestarse. Ambos barcos quedaron atrapados en el hielo del estrecho Victoria, cerca de la isla del Rey Guillermo, y la tripulación se vio obligada a pasar su primer invierno en condiciones extremas, sin apenas movilidad. Durante ese tiempo, enterraron a 3 hombres en la isla de Vichy, un primer indicio de que la expedición no sería fácil. Los meses se convirtieron en años, y la esperanza comenzó a desvanecerse mientras los hombres soportaban temperaturas mortales, hambre y enfermedades. En abril de 1848, después de más de 2 años atrapados sin progreso, los sobrevivientes abandonaron los barcos y emprendieron una marcha desesperada hacia el continente. Sin embargo, ninguno logró sobrevivir. Las causas de la muerte de la tripulación han sido objeto de numerosos estudios y debates. Investigaciones realizadas por el antropólogo Owen Beatty en 1981 sugirieron que el envenenamiento por plomo, proveniente de las soldaduras de las latas de conservas, pudo haber debilitado gravemente a los hombres, afectando sus capacidades físicas y mentales. Pero no fue solo el plomo, el escorbuto, la desnutrición, la exposición extrema al frío y las enfermedades hicieron estragos en la tripulación. El hallazgo de huesos con marcas de cortes indicaba que algunos miembros recurrieron al canibalismo en un intento desesperado por sobrevivir, un testimonio sombrío del sufrimiento extremo que enfrentaron. En 1848, una nota encontrada en la isla del Rey Guillermo arrojó luz sobre los últimos días de la expedición, escrita por Francis Crozier y James Fitzjames. La nota revelaba que Franklin había muerto en junio de 1847, y que hasta ese momento, 24 hombres habían fallecido. También detallaba los intentos de circunvalar la isla de Cornwallis y los 2 inviernos consecutivos que habían pasado atrapados en el hielo sin posibilidad de escapar. Una situación que mostraba claramente la magnitud de la tragedia y el aislamiento extremo en el que se encontraban. Décadas después, la historia continuó revelándose gracias a los avances científicos y a la colaboración con comunidades inuit locales, guardianes del conocimiento tradicional de la región. En 2014, un equipo canadiense localizó el HMS Erebus en el Golfo de la Reina Maud, y en 2016 se descubrió el HMS Terror en la Bahía del Terror, al sur de la isla del Rey Guillermo. Estos hallazgos permitieron estudios arqueológicos detallados, confirmando aspectos de la vida y la muerte de la tripulación, incluyendo evidencia de canibalismo. En 2024, análisis de ADN permitieron identificar a Sir James Fitzjames, capitán del Erebus, entre los restos humanos hallados, confirmando la práctica del canibalismo y ofreciendo una visión más clara de los últimos días de los exploradores. Expertos contemporáneos han reflexionado sobre las lecciones de esta expedición. El historiador Mark Sinnott, quien siguió los pasos de Franklin en una expedición moderna, subraya la importancia de respetar y aprender del conocimiento indígena. La arrogancia y el desdén de los oficiales británicos por los inuit, quienes durante siglos habían sobrevivido en condiciones similares, fueron factores determinantes en la tragedia. Ignorar los métodos tradicionales de supervivencia y depender únicamente de la tecnología y la planificación europea resultó fatal. Otros expertos sugieren que los hombres pudieron haber sufrido episodios de paranoia y desorientación causados por la combinación de frío extremo, plomo y escorbuto, lo que habría llevado a decisiones desesperadas y trágicas.
La expedición de Franklin dejó una huella profunda en la memoria colectiva, inspirando obras literarias como The Frozen Deep, de Charles Dickens, y The Adventures of Captain Hatteras, de Jules Verne. En Canadá, los restos de los barcos y los sitios asociados han sido designados como sitios históricos nacionales, gestionados conjuntamente por los Inuit y Parques Canadá, preservando así la memoria de aquellos que se aventuraron al Ártico y nunca regresaron. Hoy, la expedición perdida de Franklin sigue siendo un recordatorio de los desafíos extremos de la exploración polar, de los límites de la resistencia humana y de la necesidad de respeto por el conocimiento ancestral. La combinación de condiciones extremas, enfermedad, desnutrición, arrogancia y aislamiento convirtió la ambición de cruzar el Paso del Noroeste en una tragedia histórica que continúa fascinando, enseñando y conmoviendo a generaciones de científicos, historiadores y exploradores. La historia de Franklin es un precipicio helado frente a lo desconocido, donde valentía, desesperación y misterio se entrelazan. Es un relato de ambición, tragedia y humanidad al límite, que nos recuerda que algunos enigmas, por más estudiados que sean, continúan desafiando nuestra comprensión y nos obligan a mirar de cerca los límites entre la vida y la muerte, la supervivencia y la desesperación. La historia y el mito. Otro de los casos que sigue siendo uno de los misterios más inexplicables de Sudamérica. ¿Qué nuevos datos se han descubierto? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué teorías existen? Hablamos de Paititi, la legendaria ciudad perdida de los incas. Un lugar que, según la tradición, se esconde en lo más profundo de la selva amazónica y que aún hoy fascina, intriga y divide a investigadores, aventureros y comunidades locales. Las primeras menciones a Paititi aparecen en el siglo XVII, en crónicas coloniales como el manuscrito de Lizarazu, que describían un poderoso reino al oriente de los Andes, más allá de montañas y ríos, donde los incas habrían refugiado su linaje y sus tesoros tras la llegada de los conquistadores españoles. En la tradición andina, el mito de Incarri reforzaba esta creencia. El héroe fundador de Cusco no había muerto, sino que se había retirado a gobernar desde una ciudad escondida en la selva, esperando el día de su regreso. La historiadora peruana Ruth Shady, reconocida por sus investigaciones en Caral, ha señalado: el mito de Paititi encarna la resistencia cultural andina. Más que un lugar físico, es la idea de que el corazón del Tahuantinsuyo nunca fue derrotado, que su espíritu sigue vivo en algún sitio al este de los Andes. Con el paso de los siglos, exploradores de distintas épocas se adentraron en la selva en busca de la mítica ciudad. En la década de 1950, el cineasta alemán Hans Ertl recorrió el Beni boliviano y afirmó haber encontrado terrazas, muros y hasta una máscara de oro en el llamado Cerro Paititi. Sus hallazgos nunca pudieron verificarse oficialmente, pero alimentaron el mito. A finales de los años 70, los exploradores peruanos Nicole y Herbert Cartagena hallaron las ruinas de Mameria, un sitio inca en plena selva de Madre de Dios. Era la prueba de que los incas no solo llegaron a la Amazonía, sino que construyeron asentamientos permanentes. Sin embargo, Mameria no era la ciudad perdida, sino apenas un fragmento del misterio. Entre los años 80 y 2000, el explorador estadounidense Gregory de Yermenyan lideró múltiples expediciones en la Amazonía peruana, documentando ruinas en Pucharo, Cayanga y la zona de Pantiacoya. Descubrió caminos empedrados y terrazas ocultas bajo la selva. Para él, la existencia de Paititi es indiscutible. La presencia inca en la Amazonía es real. El problema no es si hay ruinas, sino si estamos dispuestos a comprenderlas y protegerlas. Paititi podría estar ahí, esperando. En la década de 2000, el arqueólogo francés Thierry Jamin aseguró que imágenes satelitales mostraban estructuras geométricas en Madre de Dios, terrazas, líneas rectas, cuadrados perfectos cubiertos por la vegetación. Sus declaraciones generaron titulares en todo el mundo, aunque la comunidad científica se mantuvo escéptica, pues no se habían hecho excavaciones verificadas. Más recientemente, la Sociedad Geográfica Española organizó expediciones a Madre de Dios en 2012 y 2015. Sus informes confirmaron la presencia de caminos y estructuras incaicas en zonas inexploradas.
pero advirtieron: el mito de Paititi puede llevar a expediciones ilegales y a la destrucción del patrimonio. Lo que encontremos, si existe, debe protegerse con la participación de las comunidades indígenas y de la ciencia. Finalmente, algunos sostienen que comunidades indígenas conocen la ubicación de ruinas que no revelan a foráneos, preservándolas como lugares sagrados. El arqueólogo peruano Luis Lumbreras lo advierte: la obsesión con encontrar oro y tesoros ha distorsionado la búsqueda. Si Paititi existe, no es un cofre lleno de riquezas, sino un centro cultural y espiritual. Expediciones han regresado con relatos de muros cubiertos de musgo, petroglifos enigmáticos en Pucharo y caminos empedrados que se pierden entre lianas. Otros nunca volvieron, desaparecidos en la espesura, víctimas de fiebres, ríos traicioneros o del simple abandono de la jungla. Incluso en pleno siglo XXI, los satélites continúan mostrando sombras geométricas en áreas remotas, pero ninguna expedición ha confirmado de manera definitiva la existencia de la ciudad. La antropóloga rusa Vera Tiuleneva resume el enigma: Paititi es la frontera más difícil de franquear, la que separa la historia de la leyenda. Incluso si nunca se encuentra, su poder simbólico es enorme. Representa el deseo humano de creer que aún quedan mundos intactos, fuera del alcance de la conquista y la modernidad. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Tal vez Paititi existió y fue consumida por la selva. Tal vez fue un refugio real cuyos habitantes sucumbieron al aislamiento y la enfermedad, dejando solo ruinas cubiertas por la vegetación. Paititi, ciudad dorada, ciudad imposible, sigue reinando en el corazón del misterio, recordándonos que la historia no siempre es certeza, que los mitos a veces son más fuertes que la realidad, y que todavía existen rincones del planeta donde lo desconocido nos observa en silencio, oculto bajo la selva, esperando. En el verano de 1914, mientras Europa se precipitaba hacia la Primera Guerra Mundial, un hombre en Londres publicó un anuncio que pasaría a la historia. Se necesitan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. El hombre era Ernest Shackleton, y con estas palabras comenzó la aventura que pronto sería recordada como una de las epopeyas más grandes de la historia de la exploración. Más de 5.000 personas respondieron a la convocatoria, pero solo 27 fueron elegidas para acompañarlo, hombres de todas las profesiones y talentos, a los que se sumaría un polizón descubierto durante la travesía. El barco que los llevaría a esa aventura se llamaba Endurance, Resistencia, un nombre que parecía profético. El Endurance zarpó en agosto de 1914, cruzó el Atlántico, bordeó Sudamérica y se internó en el helado mar de Weddell. Durante semanas todo transcurrió según lo planeado, hasta que en enero de 1915, enormes placas de hielo cerraron su paso y aprisionaron la nave. Shackleton creyó que sería cuestión de esperar el deshielo del verano, pero el hielo no se movió, y los hombres quedaron atrapados en un océano sólido y blanco. Al principio lo tomaron como una dificultad pasajera. Jugaron al fútbol sobre la superficie congelada. Cuidaron de los perros de trineo. Se organizaron para mantener la disciplina y el ánimo. El fotógrafo Frank Hurley inmortalizó esas escenas, imágenes que hoy forman parte de la memoria de la humanidad. La prensa en Inglaterra y Estados Unidos seguía la expedición como una novela de aventuras, informando con entusiasmo sobre aquellos hombres que resistían en el fin del mundo. Sin embargo, la esperanza comenzó a quebrarse en octubre de 1915, cuando la presión del hielo se intensificó. Las enormes placas chocaban contra el casco como monstruos invisibles. Los tablones crujían, los mástiles se inclinaban. El 21 de noviembre, el Endurance fue devorado por las aguas heladas y se hundió lentamente frente a los ojos impotentes de la tripulación. Shackleton, en silencio, escribió en su diario: «El barco se ha ido, pero nosotros seguimos. No debemos rendirnos». Con esa idea clavada en la mente, trasladó a sus hombres a un campamento improvisado sobre el hielo. Allí permanecieron durante meses, bajo tormentas de nieve, temperaturas insoportables y una monotonía que podía quebrar la mente más fuerte.
Los periódicos en Londres empezaron a mostrar preocupación. Algunos artículos hablaban ya de una expedición perdida, y había voces que sugerían que Shackleton había llevado demasiado lejos a sus hombres. Pero pese a esas críticas, lo que dominaba era la fascinación del público por aquella odisea. Cuando el hielo finalmente comenzó a fracturarse, en abril de 1916, Shackleton ordenó embarcarse en los 3 botes salvavidas que habían podido rescatar. Tras una navegación caótica, golpeados por el mar helado, llegaron a la desolada isla Elefante. Aquel refugio ofrecía tierra firme, pero era un rincón apartado, sin rutas marítimas cercanas. Un lugar donde nadie los encontraría. Shackleton sabía que si no actuaba, todos quedarían aislados y el tiempo jugaría en contra. Entonces tomó la decisión más arriesgada de su vida. Junto con 5 hombres, partió en el bote James Caird hacia la isla de Georgia del Sur, a más de 1.300 kilómetros de distancia, en un viaje casi suicida. Durante 16 días, enfrentaron olas gigantes, vientos huracanados y frío constante. El agua helada entraba en el bote, apenas podían dormir, y la comida se reducía a raciones mínimas. Sin embargo, contra todo pronóstico, alcanzaron las costas de Georgia del Sur. Allí aún les quedaba otro obstáculo: cruzar a pie montañas y glaciares que jamás habían sido explorados, sin mapas ni equipo adecuado. Durante más de 30 horas caminaron sin descanso, atravesando niebla, hielo y abismos, hasta alcanzar una estación ballenera. Los trabajadores quedaron atónitos al verlos aparecer cubiertos de escarcha, con la ropa en harapos pero con la voluntad intacta. Desde ese momento, Shackleton no descansó hasta organizar un rescate. Hizo 3 intentos fallidos debido al bloqueo del hielo, pero finalmente, en agosto de 1916, logró llegar a la isla Elefante con un barco de auxilio. Cuando divisaron a los hombres en la costa, Shackleton gritó la pregunta que había llevado en el alma durante meses: ¿todos están bien? La respuesta fue unánime: todos a salvo, señor, todos. Ni un solo hombre de la expedición había sido perdido. La noticia se extendió por el mundo entero. En Londres, The Times tituló: Shackleton, héroe del hielo, salva a todos sus hombres tras una odisea sin igual. En Nueva Zelanda, los diarios celebraban un triunfo del espíritu humano. En España, ABC destacaba: el Endurance, atrapado y perdido en los hielos, no pudo con la tenacidad de sus hombres. Algunas voces críticas señalaron que Shackleton había asumido riesgos enormes, pero la mayoría lo reconoció como un líder extraordinario, capaz de mantener unido a su grupo en las peores circunstancias. Incluso personalidades famosas de la época lo elogiaron públicamente, destacando su coraje, su humanidad y su visión de mando. Con el tiempo, Shackleton no fue recordado por no haber alcanzado la travesía antártica que soñaba, sino por algo mucho más grande: haber regresado con todos sus hombres. Su historia se convirtió en ejemplo universal de liderazgo y resistencia, estudiada en academias militares, universidades y escuelas de negocios como una lección de cómo enfrentar lo imposible y guiar a un grupo sin perder la fe. Más de un siglo después, en 2022, un equipo internacional de exploradores encontró el Endurance en el fondo del mar de Weddell, a 3.000 metros de profundidad. Contra toda expectativa, el barco estaba en un estado de conservación impresionante, con su nombre aún visible en la popa, como si esperara pacientemente ser descubierto. Para muchos, aquel hallazgo fue como un mensaje desde el pasado, un recordatorio de que la memoria de Shackleton y sus hombres nunca desaparecería bajo el hielo. Hoy la expedición del Endurance sigue inspirando libros, documentales, películas y conferencias. Cada vez que se menciona a Shackleton, no se piensa en fracaso, sino en la capacidad de resistir, en el valor de cuidar a los demás y en la fuerza de la esperanza. Porque la verdadera hazaña no fue atravesar la Antártida, sino demostrar que, incluso en los momentos más oscuros y extremos, el espíritu humano puede mantenerse firme. Y esa lección, más de 100 años después, continúa viva, brillando como un faro de resistencia y unión frente a lo imposible.